Buen día. Presentamos a continuación el marco metodológico, ontológico y epistemológico de nuestra tesis doctoral, enmarcados en la actividad número 2 del seminario de tesis doctoral 2 del doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad de Yacambú. Para, como elemento introductorio, el título de la investigación es un modelo teórico para la gerencia de industrias exportadoras desde la perspectiva de la competitividad en los mercados internacionales. ¿Cuál es el problema en esencia que activa esta investigación? Básicamente es el, el desempeño exitoso exportador de las industrias de los países, principalmente en vías de desarrollo, a los mercados internacionales. Vemos la dimensión en tres grandes dimensiones, ¿no? El problema se nos presenta, se nos manifiesta cuando observamos que hay dificultades en las industrias de los países en vías de desarrollo para generar exportaciones de bienes a los mercados internacionales, lo que genera unas limitaciones en la prosperidad de estos países y en la calidad de vida de sus habitantes. ¿Qué desequilibrios está generando esta situación? Bueno, al analizar las estadísticas de comercio internacional de los países en vía de desarrollo, vemos cómo hay muy poco, hay una tendencia baja, hay unos niveles bajos de exportaciones de bienes industriales por parte de los países en vías de desarrollo. La mayoría de las exportaciones son de materia de recursos naturales, lo que se llama el sector primario de su economía. Esto genera, a su vez, el que los países tengan una baja dinámica exportadora, nos está generando parques industriales paralizados e incluso una inseguridad económica nacional. Con la globalización, producto del advenimiento de la era de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, uno de los elementos que ha impactado es la apertura comercial. La globalización ha generado y ha hecho que uno de los pilares de la nueva economía sea el comercio internacional incluso entre bloques. Esto ha generado que estos países tengan que abrir sus mercados y por consiguiente ese mercado nacional se ve también expuesto a la competencia internacional. Si nuestras industrias no tienen la capacidad ni siquiera de defender nuestros mercados locales, mucho menos van a tener la posibilidad de accesar a los mercados internacionales. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Qué es lo que está generando este problema? Que nuestras industrias no tienen la capacidad de salir a accesar exitosamente a los mercados internacionales. La bibliografía revisada nos señala que hay un desconocimiento de cuáles son las variables claves para el éxito exportador. Es decir, esto genera dificultades para ingresar a los mercados internacionales. El propósito de esta tesis doctoral es dar respuesta y poder formular un modelo teórico que permita identificar estas variables que son sensibles al éxito del desempeño exportador industrial. Para el desarrollo del marco ontológico y epistemológico, nosotros nos hemos enmarcado dentro de lo que es dentro de lo que la doctora Piñero y Rivera, en 2013, investigación cualitativa, orientaciones procedimentales, plantea que definen como la coherencia paradigmática. Y la coherencia paradigmática en esencia es la garantía de obtener resultados exitosos en estudios investigativos y plantea los cuatro grandes componentes de un paradigma: lo ontológico, las referencias epistemológicas, las referencias metodológicas y las referencias procedimentales. En cuanto a las referencias ontológicas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del aspecto ontológico? Es cómo el investigador concibe la naturaleza de la realidad a estudiar. En este sentido, la percepción de la realidad puede ser de dos dimensiones: una realidad única y objetiva o una realidad múltiple, subjetiva e inacabada. La realidad objetiva es percibida, es vista como independiente del pensamiento del investigador y es dirigida por leyes y mecanismos de la naturaleza. Nuestro estudio se enmarca
en esta percepción de una realidad única y objetiva, donde a través de leyes, a través de mecanismos, a través de modelos teóricos, que más adelante pueden ser validados o contrastados empíricamente, nos permiten explicar cómo es la dinámica de un hecho en este sentido, un hecho económico, un hecho empresarial. De manera que pues, nuestra concepción de la naturaleza es la realidad única y objetiva. Ahora, ¿cuál es la importancia del aspecto o de la concepción ontológica que nosotros definamos en nuestro estudio? Esta concepción ontológica nos va a permitir entonces determinar las decisiones, digamos, en el orden del aspecto epistemológico, metodológico y procedimental, aguas abajo en la investigación. ¿Por qué nosotros por qué se ha seleccionado esta concepción epistemológica? En primer lugar, porque la realidad en el éxito del desempeño exportador de las industrias es una situación dada que es externa al investigador. Es una realidad que está allí entre la dinámica de los sectores industriales y los mercados internacionales. Es una dinámica completamente ajena al investigador. En segundo lugar, porque esa dinámica entre la industria exportadora y el acceso a los mercados internacionales está organizada aprehensiblemente por la observación selectiva, es decir, la abstracción de uno como investigador que permite poder observar selectivamente el hecho en estudio. Y finalmente, porque dicha dinámica genera relaciones causales de carácter generalizable, causa-efecto. Por ello es que vamos tratando de determinar las variables claves sensibles que tienen un impacto decisorio en el éxito al acceso de los mercados internacionales. En cuanto a las referencias epistemológicas, nos referimos a cómo el investigador concibe la concepción del conocimiento y además la relación investigador, realidad en estudio y conocimiento generado de esta relación investigador-realidad en estudio. Nosotros nos ubicamos dentro de esta investigación, la concepción del conocimiento está sustentada en la razón como fuente de la verdad, como centro generador de la creación de conocimiento científico que es capaz de explicar verosímilmente la realidad estudiada de un hecho planteado. Esta visión, esta concepción del conocimiento desde la razón como fuente de verdad activa la abstracción mental y lógica para generar conocimiento que permite explicar cómo es el mecanismo que hace funcionar una serie de hechos para finalmente concebir un fenómeno real. ¿Cómo es la relación, el otro aspecto del enfoque epistemológico, de la concepción epistemológica, cómo es la relación investigador, objeto y conocimiento generado? Nos ubicamos dentro de asumimos, concebimos que es neutral e independiente. Hay una separación entre el investigador, el objeto de estudio y el conocimiento generado. ¿Cuál es la importancia de la concepción epistemológica? La concepción epistemológica nos va a permitir a nosotros determinar las posteriores decisiones en el ámbito metodológico, en la referencia metodológica y procedimental de la investigación. En cuanto al enfoque epistemológico, tomamos lo planteado por Padrón en 1992 en sus paradigmas de investigación en ciencias sociales, un enfoque curricular. Él plantea tres grandes enfoques epistemológicos: el empírico analítico, el crítico interpretativo sociohistórico y el racionalista crítico o deductivo. El empírico analítico inherente al positivismo, el crítico interpretativo sociohistórico a lo que es la investigación cualitativa, etnografía, fenomenología, hermenéutica, historias de vida, etc. Y el racionalismo crítico o deductivo, que es el que nosotros nos ubicamos.
Este racionalismo crítico deductivo, en este enfoque, la naturaleza del conocimiento se basa en la modelación de procesos generativos. Un proceso puede ser modelado a través de, y valga la redundancia, un modelo teórico. Entonces, este enfoque nos permite entonces la modelación de esos procesos generativos, siendo un acto de invención. El método utilizado es deductivo, el método de contrastación es el análisis lógico formal y experimental. El lenguaje utilizado es el lógico matemático, así como el objeto de estudio son las relaciones entrada, proceso, salida. Esto lo plantea Padrón en su libro de 1998, La estructura de los procesos investigativos. Ahora, ¿por qué desarrollamos ahora el por qué el investigador, por qué nos hemos ubicado en este enfoque? ¿Y por qué no nos ubicamos en cualquiera de los otros dos enfoques epistemológicos? En el racionalismo, en el empírico analítico, el crítico interpretativo sociohistórico. ¿Por qué decidimos ubicarnos en el racionalista crítico o deductivo? En primer lugar, porque queremos formular un modelo teórico que determine cuáles son esas variables claves que le garanticen a las industrias exportadoras accesar exitosamente a los mercados internacionales. Este enfoque nos permite la modelación de esos procesos generativos. En segundo lugar, porque existe teoría tanto en el campo de la competitividad empresarial, teorías ya desarrolladas, como en el campo de los requerimientos del comercio internacional. Por consiguiente, podemos deducir, podemos hacer un análisis deductivo desde ambos campos teóricos, de ambos espacios teóricos, y podemos entonces generar una interrelación que nos permita determinar las variables que se encuentren en ambos campos, que tengan impacto en uno y en otro. Y además, por la existencia, este enfoque epistemológico plantea un método hipotético deductivo que nos permite realizar la contrastación teórica del modelo formulado. Finalmente, para terminar los referentes epistemológicos, desarrollamos el programa de investigación en el cual se enmarca esta investigación y las líneas de investigación. En cuanto al programa de investigación, está enmarcado en la red investigativa en dos dimensiones. Uno, en el sentido específico y otro en el sentido amplio. En el sentido específico, esta investigación se enmarca en el Programa Mundial de Desempeño Exportador de las Empresas y en el sentido amplio, en el pensamiento gerencial emergente de la Universidad de Acambú. En cuanto a la línea de investigación, esta está enmarcada en la trayectoria investigativa del pensamiento y desarrollo gerencial, una de las líneas de investigación de la Universidad de Acambú. Y básicamente esta línea de investigación desarrolla saberes emergentes en el área gerencial de la realidad local, nacional y mundial. De esta manera le hemos presentado el marco ontológico y el marco epistemológico de nuestro proyecto de tesis doctoral. Buen día.